Buenas noches, otra vez aquí en el búnker, trayendo situaciones, personas y noticias que nos pueden ayudar a seguir hacia adelante. Pero lo más importante es ahora mismo poner la cabecera. Bueno, pues aquí estamos y estamos en compañía de José María Fernández Díaz Formenti, médico especializado en estomatología y naturalista. Buenas noches. Buenas noches. José María Fernández Díaz Formenti acaba de sacar, vamos a ver, acaba por fin de poner en marcha Árboles y arbustos, como dice aquí, naturales de Asturias. Un libro con un formato precioso, puesto que tenemos desde las hojas, los frutos, todo lo que en Asturias está en estos momentos viéndose. Por ahí tenemos una imagen de mira, ahí la tenemos, Árboles y arbustos naturales de Asturias. Y me gustaría preguntarte, porque cuando, José María, tú eres licenciado en Medicina y Cirugía y especializado en estomatología. ¿Cuándo te entra la pasión por la naturaleza? ¿O la naturaleza empezó antes, la medicina empezó después o viceversa? No, empezó antes la naturaleza. La naturaleza ya desde muy niño siempre me atrajo mucho y me gustó mucho. Y desde ya mis primeras salidas al campo y tal, ¿no? Lo que pasa que luego, bueno, pues me fui ya en la época sobre todo ya de estudiante de medicina, que también, quieras que no, la medicina entré hacia ella vía biología en realidad, porque también me gustaban los estudios en general de ciencias, de fisiología, de todo esto, ¿no? Biología. Claro, y bueno, pues, pero bueno, se puede decir que sí, la afición por la naturaleza es anterior incluso a la medicina, fue ya en una edad muy temprana y bueno, pues luego nada, empecé a salir sistemáticamente al monte, desde ya, sobre todo cuando empecé a tener coche y tal. Y bueno, pues son muchísimos días de campo, etcétera. Es que estamos hablando, este libro se crea ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad el libro este es una segunda edición de otro. Lo que pasa que en este caso, bueno, pues está revisada, ampliada, muy renovada en cuanto a fotos también, etcétera, ¿no? Pero digamos que es el sumatorio. Tiene unos macros preciosos. Sí, es el sumatorio de dos trabajos, el primero y el segundo. El segundo, que es el más reciente, el vinculado a esta edición, pues hombre, ya no fue tan intenso como el primero, porque ya había mucho trabajo hecho de la primera edición, que se hizo hace unos 14 años. Lo editó en aquella época Cajastur. Ajá. Bueno, y fue un poco la razón por la que lo saqué ahora. Fue un libro que en su día, cuando lo publicó hace 14 años Cajastur, pues tuvo muy buena aceptación, se agotó rápido, hubo mucha gente que lo pedía, pero no se volvió a hacer. Entonces, durante mucho tiempo me estuvieron consultando personas por atrás de la página web o llamándome por teléfono, enviándome correos para ver un poco cómo lo podían conseguir, y yo pues lamentablemente no les podía decir cómo porque estaba agotado. Y entonces, viendo la gana que había de él, bueno, pues me animé esta vez a sacar una nueva edición, y aproveché la coyuntura pues para revisarla a fondo y actualizar nombres científicos, introducir 5 especies nuevas que no hay en la edición anterior. Vamos, que lo completaste. Sí, bueno, y cambié bastantes fotos también, etcétera, sí. Lo edita Luna de Abajo. Sí. Helios, el editor, nos proporcionó la obra, y hemos de decir que aquel que no pueda clasificar un árbol o un arbusto con tu libro es que
está ciego o no sabe leer. No, hay veces que no es fácil, porque hay a veces híbridos y tal que te ponen un poco en duda sobre qué especie es. Ya. Pero ahora que hablas de lo de Helios, quiero recalcar el tremendo trabajo de maquetación que tiene este libro. Tremendo. Tremendo Es que estamos hablando... El montón de horas que llevó esto... No sé si podéis ver sí. el formato. Estamos hablando desde la hoja, los frutos, los lugares. Esto es increíble, sobre todo a la hora de coger el libro y ir con él al monte sí. y estudiar precisamente el tema. Pero tú estuviste fuera también de España haciendo... Sí, muchas veces, sí. Muchas veces. Sí. Yo, tengo otra vertiente un poco en mis actividades naturalistas y también de estudio y de investigación histórica, que lo tengo muy volcado también hacia América del Sur, concretamente hacia los Andes y la selva amazónica. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste? No, voy todos los años. La última vez fue en agosto, estuve en Ecuador, que estuve precisamente, pues reproduciendo el viaje de un asturiano muy desconocido, injustamente desconocido, que fue Gonzalo Díaz de Pinera. Gonzalo Díaz de Pinera fue un cabraniego de Cabranes. Estuve también investigando un poco sobre su vida y sus orígenes, que en el siglo XVI estuvo en la conquista de Ecuador, después fue alcalde por 4 veces en Quito y fundador. Estuvo como regidor, estuvo de procurador de la ciudad, estuvo de escribano, etcétera, pero lo más importante y lo más interesante es que fue uno de los pioneros en la exploración de la selva amazónica. Fue uno de los primeros en entrar a la selva amazónica y lo organizó él, además. Fue una expedición que él mismo organizó en busca de lo que se llamaba entonces el país de la canela. Iban buscando la canela porque en esa época la canela valía tanto como el oro al peso. Y fue mi último viaje, como me preguntabas, fue a Ecuador en agosto del año pasado, que estuve intentando seguirle los pasos a este hombre. Yo iba a decirte, yo tengo un lugar mítico en esa zona, que es al norte del río Napo, en La Tacunga. Exactamente, sí, en La Tacunga, lo que pasa es que La Tacunga cae en la sierra ya. Pero justo al norte del río Napo, en el entorno del volcán Sumaco, es precisamente donde estuvo Gonzalo Díaz de Pinera, que fue el primero en llegar allí. Pues es un lugar mítico para mí en esa zona. Fantástico, sí, una maravilla. Además, una maravilla para fotografiar, de ensueño. Para quedarse. Sí. La pena es que hay que volver. Claro. Pero bueno. Una maravilla, sí. ¿Qué imágenes fueron las que más te impactaron, tanto positiva o negativamente, cuando hacías este libro? Pues es difícil decir eso, porque en realidad las fotos, hay mucha gente que a veces me considera fotógrafo de naturaleza. Yo no me tengo por tal. Yo sí es cierto. Tienes aquí un cañonazo, en tu página. Bueno, hombre, ya, lo que pasa que... que... un cañonazo que... Sí, es que, vamos a ver, la fotografía para mí es muy importante, porque es un apunte de campo. Y cuando algo me llama la atención, por su interés, por su estética, por lo que sea, pues entonces sí es cierto que intento recogerlo con mi cámara, y si hace falta recurrir a conocimientos o a técnicas profesionales, pues recurro. Pero eso no significa que mi leitmotiv o mi principal objetivo en la naturaleza sea hacer fotos. No, yo salgo como un naturalista más, que le gusta muchísimo la naturaleza, que le disfruta con ella y que intenta aprender todo lo que puede de ella, ¿no? Y entonces esas cosas, recogerlas en imágenes con un potencial posterior de publicación o de mostrarlo a la gente, porque yo creo que el poder de la imagen es muy fuerte, y una imagen que transmita información o que te llame la atención por algo, pues suscita el interés por saber sobre eso, ¿no? Eso dicen, que una imagen vale más que 1000 palabras. Exactamente. Entonces, utilizo la fotografía, como te digo, como herramienta de mis trabajos y de mis pequeñas locuras que hago por ahí. Pero ¿cuántos libros de campo llevas escritos?
O sea, libretas de campo. Ah, libretas de campo no tantas, porque hoy en día mis libretas de campo están en el ordenador, en realidad. Pero bueno, en viajes sí recogí, qué sé yo, una pila de ellas, de libretas. Que es interesantísimo. Yo digo, al margen de leer este libro, es interesantísimo estar espiándote esos apuntes en las libretas de campo. Puede encontrarse datos interesantes que yo a veces las ojeo y yo ni yo mismo recordaba, ¿eh? Pero sí. Es curioso que una vez que lo escribes, sí, dejas pasar un tiempo. Sí, te sorprende luego. Y te sorprende, o incluso quieres, uy, ¿esto por qué lo habré escrito así, no lo habré escrito? Es curiosísimo. Pero bueno, pues sí. En la cuestión que nos ocupa de naturalismo, esas imágenes o esa situación que más te impactó positivo o negativamente, ¿cuáles fueron? A ver, sobre todo desde el punto de vista positivo, pues la policromía de nuestros bosques en otoño. Eso es una maravilla. Lamentablemente es un espectáculo muy efímero, dura poco tiempo. No hay paleta de colores que lo pueda recoger. Es una maravilla. Y sobre todo en ciertos rincones de Asturias, ¿no? ¿Cuáles? Pues por ejemplo en el Parque Natural de Redes hay muchos sitios. En Muniellos encontré momentos increíbles, porque Muniellos además... ¿Pero vamos de parque a parque y tira porque me toca? No siempre necesariamente un parque. Hay veces, pues qué sé yo, mismamente en los acantilados de Pimiango, en Ribadedeva, es un espectáculo ver las encinas llegando al mar sobre acantilados con las cuevas abiertas al mar. O sea, hay momentos y sitios alucinantes. Además que hay una zona que recuerdo de estar... Yo por suerte, por desgracia, soy documentalista y lo que me gusta es caminar y ver. Había hecho trabajo de documentalista y hay una zona de camino en Ribadedeva que va a una ermita que está derruida. Lo conozco ese camino. Bueno, pues por ese camino llegas a los acantilados y ves aquellos árboles como sarmientos mirando al cielo, y aquel acantilado que es vertiginoso y la mar chocando, y se une allí una sensación, no sé cómo llamarlo, posiblemente los animistas me dirían, es la energía de la madre tierra, ¿no? No lo sé, o de la Pachamama si estamos en Ecuador, pero yo diría que es una sensación como de fuerza, de sobre todo ver anochecer o amanecer allí, ¿no? Sí. Que yo lo recomiendo. Sí, es cierto. Vivencias así, emotivas como la que me dices, si tuviera que quedarme con alguna, yo creo que las tuve sobre todo en Muniellos. Muniellos, sobre todo en ciertas rutas, la ruta larga que se llama, que es una que va por Sesto Gordo, que son 20 y pico kilómetros, tardas un día entero en hacerla. ¿En qué época estuviste? Bueno, esa solamente la puedes hacer realmente en junio, porque es cuando los días son más largos, por si no te coge la noche. Bueno, yo ahí viví, siempre que voy a Muniellos tengo esa sensación también, pero aquellas veces que hice esa ruta en especial, porque llega un momento, después de bastantes horas caminando, Muniellos tiene una cosa que muy pocos sitios de Asturias tienen, que es la ausencia de referencias humanas. Es decir, tú te metes en Muniellos y después de unas horas caminando no ves un prado, no ves una vaca, no ves un tendido eléctrico, no ves una cabaña, no ves un muro, no ves nada relacionado con el ser humano. Ves nada más, tu único hilo de teseo que te une con tu mundo cultural y con la humanidad es un senderín que a veces medio se borra y que la vegetación está pugnando por comérselo. Y entonces llega un momento, después de horas caminando por ahí, donde no ves, como te digo, ningún rastro humano de nada, te ves rodeado de árboles inmensos, cubiertos de líquenes, sobre todo si se te echa la niebla ya es espectacular. Ariadna marchó con el hilo. Sí, exactamente. Entonces tienes una sensación muy atávica, una sensación de estar en lo que era la primigenia selva cantábrica y estás metido allí, aislado de todo. Sientes Es una sensación muy intensa. Yo por lo menos la viví varias veces en Muniellos y bueno, no te cuento sobre todo si se echa la niebla o tal. Bueno, entonces es un momento único. Sí. El Muniellos lo conozco precisamente de esos documentales y
precisamente en esa zona encontramos una osa con un osín. Claro. Y es increíble la sensación de belleza, y es lo que tú dices, Sí, es, sí, sí. es como volver a ser un neandertal, no. Sí, sí, es una cosa muy atávica, muy, Sí, te muy llama, interior, sí, sí, sí. te llama al principio Sí, sí, sí. del hombre, ¿no? Y también te sientes un poco alerta, porque sabes que en ese momento no hay nada que te pueda ayudar ni nada. y que no estás arriba de la cadena alimenticia. Sí, 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 estás en el medio, más o menos, Sí, sí, según además, cómo estés de gordito. no, además, bueno, sí, en esos momentos quizás se te despiertan unos instintos dentro que habitualmente con las comodidades que nos ofrece nuestro entorno pues no los tenemos, ¿no? A lo mejor vas caminando y sin querer pues estás mucho más pendiente de no torcerte un pie, de no caer por la ladera, Claro. de que no te pasa nada porque sabes que ahí no hay... Que ahí no va a llegar ningún helicóptero. Exacto, que no tiene fácil solución la cosa, por lo menos inmediata, ¿no? Y recurres a muchas cosas que salen dentro de ti y que yo creo que te las saca precisamente esa sensación de estar en un medio muy, podríamos decir, primitivo o original, ¿no? O sea, original, yo creo. Porque, sí, sí. Bueno, y la parte más oscura o negativa los incendios. Los incendios. Los incendios es ver los cadáveres de tantos árboles. De árboles quemados y de montes quemados. Hay gente que a veces no le da demasiada importancia, por ejemplo, a la idea de que arda el matorral. Como que eso no vale para nada y tal. Y bueno, hay que pensar que el matorral es un estado previo del bosque. En el matorral están naciendo pequeños abedules, pequeños sauces y tal, que si se les da tiempo, pues con el tiempo eso vuelve a generar un nuevo bosque. Aparte de la infinidad de vida que eso supone consigo, del empobrecimiento del suelo, de todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que da una imagen de desolación después, o sea, como te quedan todas las laderas y es una especie de vuelta atrás, pero con empobrecimiento añadido, claro. Precisamente mi hermana el año pasado hizo la ruta de Santiago, pasó por donde quemó tantos bosques en Galicia, me mandó unas fotografías que son impactantes de dolor, porque ves todo negro, quemado y, sí, así es. Y sientes que la vida ahí ya... No, incluye aquí en Asturias parecido, ¿eh? Sí, bueno. En las zonas de Carondio y Valledor, en Degaña mismamente, que eso es dolorosísimo, porque Degaña es una maravilla, el concejo, lo que es desde el punto de vista naturalístico interesantísimo el lugar, y ves toda la ladera de Solana carbonizada y tal, es un dolor. Es que además, hablando precisamente de árboles y arbustos en Asturias, tenemos una gran variedad de ello. Así es. ¿Tú crees que con el cambio climático se está...? Porque, bueno, primero, ¿crees que hay cambio climático? Sí, claro que lo hay. Lo que pasa que, yo tengo mi opinión particular sobre esto, y un poco que la baso un poco en cosas que escuché a científicos que están investigando sobre esto y también un poco a lo que yo mismo investigué así un poquito sobre lo que es la evolución de nuestro paisaje forestal, que es uno de los capítulos que trata el libro. ¿Por qué tenemos la flora forestal que tenemos hoy en día? ¿Qué fases ocurrieron en la génesis de la composición que tenemos de árboles y arbustos en Asturias, ¿no? Y es muy importante, evidentemente, la época de las glaciaciones y de los periodos interglaciares. Bueno, pues si se analiza un poco cómo fueron ocurriendo las oscilaciones climáticas en los últimos miles de años, pues sí se ve que, bueno, pues pasamos épocas mucho más calurosas que ahora, hace no tanto tiempo, hace pocos miles de años, incluso siglos podríamos decir. Después se enfrió, hubo una pequeña edad del hielo hace 200 años o por ahí, y ahora estamos otra vez en una época de calentamiento. Ahora, ¿tiene que ver el hombre en esto? Sí, pero digamos que yo creo que lo que está haciendo el hombre es sencillamente pisar el acelerador de algo que ya iba a ocurrir. Y estamos pisando el acelerador con ello, de manera que el cambio está ocurriendo a un ritmo más rápido que en otras ocasiones. Es decir, si antes
unas determinadas especies tenían 1000 o 2000 años para adaptarse a un gradual calentamiento, ahora estamos hablando de un siglo. Sí. Y entonces eso fuerza muchísimo a las especies a esos nuevos cambios que están ocurriendo, y muchas acaban por desaparecer o cambiar de zona. O como me decía una ingeniera forestal, que parecía como que iba subiendo de altitud. Exacto. Cambiando la altitud porque había un clima más frío. Exactamente, hay especies tanto botánicas como incluso animales que están subiendo en altitud para encontrar un ambiente más fresco y más parecido al que tenían hace 50 años más abajo. Pues me están diciendo que estamos en tiempo, José. Yo agradecería muchísimo el que cuando vayas a hacer tu próxima obra, que además, ¿cuándo va a ser? Pues mira, tengo dos, en realidad, sí, que me lo contaste, en ¿no? camino. Hay una precisamente que va a ser un libro sobre la vida y las expediciones de Gonzalo Díaz de Pinera, el asturiano este que se adentró, que fue pionero en la exploración amazónica, y ese espero terminarlo a ver si puedo este otoño. Y luego tengo otro que tengo parado desde hace tiempo, que en cuanto saque este lo voy a reactivar para terminar, que es un nuevo libro, sería mi tercer libro ya sobre muniellos. O sea, muniellos te da en el corazón. Sí, mucho. Muniellos es la joya de la corona aquí de nuestra... Es que a mí me comentaron una vez que había muchas veces que cuando entrabas en Muniellos podías perderte. Ya, claro. Y no encontrar la salida. Uno se preguntaba si en Muniellos podías encontrar al, ¿cómo se llama? El Sasquatch, el Bigfoot, el Yeti asturiano, ¿no? Por ahí adentro. Pero bueno, tú estuviste allí, saliste muchas veces, y no encontraste un Bigfoot. No, pero bueno, sí es cierto que, hombre, que en Muniellos hay que tener cuidado, o sea, no abandonar los senderos ni nada, porque efectivamente si te sales de los senderos, hombre, a ver, tampoco esto es la Amazonía, ¿no? Pero tarde o temprano acabarías dando con alguna forma de salir de allí, pero bueno, que realmente te puedes encontrar desorientado y con problemas a veces. En la Amazonía puedes coger el río y tirar hasta salir otra vez al Atlántico. Sí, bueno, como hizo Orellana. Sí. Claro, o sea que hay menos pérdida. Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí presentando tu maravilloso libro Árboles y Arbustos Naturales de Asturias. Esperemos que cuando empieces a sacar los próximos nos avises y poder presentarlos aquí en el búnker. Y nada, agradecerte el que estés aquí con nosotros. Igualmente. Gracias a vosotros por invitarme. No, gracias a ti por venir a visitarnos a este búnker en tierra de nadie y diciendo lo que otros no dicen. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Gracias a ti. Compañeros, pues ya sabéis, de la editorial Luna de Abajo, se llama Árboles y Arbustos Naturales de Asturias, José María Fernández Díaz Formenti. Y si queréis tener un libro para caminar por el monte y saber qué tenéis ante vosotros, nada mejor que esto. Con esto nos despedimos, mañana más, nunca mejor que hoy. Venga, nos vamos, hasta mañana.